Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. He estado ausente desde la crítica de Manhattan durante unos días, digamos para reponerme, por llamarlo de alguna manera, de estas fechas navideñas que para mí sinceramente no han sido excesivamente alegres, por así llamarlo. Pero bueno, pues son los tiempos que nos han tocado vivir debido a la pandemia, debido a todo este virus letal que nos está rodeando y cada vez más. Aquí en Madrid está siendo realmente impresionante. Y la verdad es pues que no han sido unas navidades excesivamente alegres como podría haber sido otros años. Y bueno, pues hasta ahora pues no había tenido yo pues las suficientes ganas un poco de subir ninguna crítica, ni según de ninguna película, ningún vídeo, pues debido a todo lo que habíamos estado pasando. Pero bueno, ya se puede decir que vamos a retomar la vida del canal y vamos a seguir subiendo críticas de películas en la que no me he olvidado de todos los films que os prometí que me habéis estado pidiendo durante un tiempo y que organicé también una pequeña lista para ir comentándolos a lo largo de la vida del canal, pero que en breve comenzaré a comentar todos aquellos films y todos aquellos proyectos que os había prometido a todos vosotros para que los tengáis ya en el canal y podáis disfrutar de ello. Pero ya que hemos terminado las navidades, ya que hemos terminado todo esto, vamos a empezar por una película que debido a la se puede llamar por así decirlo la tristeza casi que hemos vivido estas navidades, por ser unas navidades totalmente distintas, vamos a empezar o a retomar el canal con una película alegre, muy alegre. Y además os quiero también daros las gracias a todos los que habéis preguntado por mí, a todos los que habéis estado ahí haciendo visualizaciones en el canal, a todos los que habéis visto incluso críticas anteriores de otros años, para paliar un poquito la ausencia de mi persona aquí en el canal con críticas nuevas, y también a todos los que os habéis interesado por mi estado realmente de salud. No me pasaba nada, lo que pasa es que, bueno, pues debido a que han sido unas navidades atípicas, ya os digo que no ha sido pues todo lo alegre que deberían de haber sido. Pero bueno, aquí estamos de nuevo para retomar el canal y también quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que prácticamente han sido rozando los 300 nuevos suscriptores, ya que hace poco hice el especial de 6000 suscriptores comentando la película de los 7 samuráis. Pero para retomar ya la vida del canal vamos a ir ya al grano y os voy a comentar una película para la sección de la Walt Disney Home Video, que yo es una película que además me la habéis pedido varias veces, sobre todo mi amigo Ente de Ficción, que me la comentó, me la pidió hace relativamente poco tiempo, pero que también bastantes personas de vosotros, sobre todo porque aquí en el canal la mayoría de los suscriptores, muchos de vosotros sois prácticamente de mi quinta, entre 35 y 45 años de edad, y que seguramente esta película no la habéis olvidado o seguramente la habéis visto de todas. Yo es una película que la tengo hace ya mucho tiempo, que la viví de niño, la grabé en VHS, me la grabaron mis padres y la estuve viendo, y caló realmente de una manera muy profunda en mi persona. Es una película musical, es una película de Walt Disney, es una película que recuerda mucho al clásico de Disney Mary Poppins, porque se puede decir que está realizada por el mismo equipo técnico, aunque evidentemente le falta el toque que Walt Disney le hubiera dado, ya que estamos hablando de una película de 1971 y Walt Disney falleció en 1966. La película que os voy a comentar esta noche de una manera amplia y bastante nutrida en contenido es La Bruja Novata, una película realmente impresionante para el día de hoy, que no ha perdido ni un ápice de frescura y que además es un título realmente ya inigualable. Es decir, la Walt Disney Productions, todos sabemos lo que se ha convertido. En una productora, ya os lo he dicho varias veces, que ha ido absorbiendo a otras productoras de cine y que se ha convertido, digamos, prácticamente en una empresa que va realizando OPAs hostiles a otras para ir absorbiéndolas, como ha sido la Marvel, como ha sido la 20th Century Fox,
y que a lo mejor, incluso con los problemas que últimamente está teniendo la Metro-Goldwyn-Mayer, a lo mejor es capaz incluso de comprar los derechos de algunas de las filiales de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero en los tiempos en los que se filmó La Bruja Novata, en 1971, la cosa era muy distinta. El equipo técnico que tenía entonces la Walt Disney Productions, que repito es el mismo equipo técnico, exactamente el mismo que rodó el Mary Poppins, estaba compuesto por artistas y por profesionales que eran auténticos genios. Es más, se puede decir que todos los que participaron en Mary Poppins se involucraron directamente en La Bruja Novata. Os puedo decir que La Bruja Novata fue un proyecto que tenía Walt Disney incluso antes de filmar Mary Poppins, ya que como todos seguramente sabréis, Walt Disney se puso a trabajar en el proyecto de Mary Poppins, pero no tenía la autorización de Pamela Travers, que era la escritora de las novelas de Mary Poppins, hasta que le dio el visto bueno para comenzar a rodar. Por lo tanto, antes de centrarse todo el equipo técnico que tenía Walt Disney en Mary Poppins, empezaron con un proyecto similar al de Mary Poppins, y ahora vamos a ir destripando todas las similitudes que tienen con la película del 64, porque realmente se puede decir que la estructura narrativa, el tono, todo es prácticamente muy parecido. Aunque evidentemente yo a La Bruja Novata la considero un escalón por debajo de Mary Poppins, ya que le falta el toque de genialidad que Walt Disney le hubiese dado. Aunque eso no quita para que sea una impresionante película en todos y cada uno de sus aspectos, sobre todo en los efectos especiales, en los que no ha pasado realmente el tiempo por ellos. Es más, los efectos especiales de esta película se puede decir que pueden competir prácticamente en perfección con muchos de los logrados hoy en día sin utilizar el CGI, sin utilizar las computadoras. Si en el 64 Mary Poppins ya consiguió el Oscar a los mejores efectos especiales, con aquellos dibujos realmente tan maravillosos, también la interacción que había entre los actores y los dibujos animados en algunos de los capítulos, en algunas de las secuencias de la película, en La Bruja Novata, que es una película que está realizada 7 años después, el nivel de perfección de los efectos visuales había llegado ya a tal grado que la interactividad era total, como ya os contaré dentro del apartado técnico. Cuando Walt Disney empezó a hacer, o a escribir lo que eran los pequeños bosquejos de lo que iba a ser La Bruja Novata, cuyo título original es Bedknobs and Broomsticks, algo así como Boliches y Hechizos. También tuvo el título en Sudamérica, en Latinoamérica, como Travesuras de una bruja. No tenían el proyecto de Mary Poppins demasiado cuajado. Entonces Walt Disney les dijo a todo su equipo técnico, que luego repetirían en Mary Poppins, que se encargaran de un proyecto similar a Mary Poppins, pero que además, digamos que fuera, digamos, similar pero parcialmente diferente. Me explico. Es decir, si en Mary Poppins nos encontramos con 2 niños que necesitan a una niñera mágica para que todo cambie en sus vidas, aquí lo que nos vamos a encontrar son a 3 niños, pero dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, unos 30 años después de la acción de Mary Poppins. Argumentalmente hablando, estamos en la Segunda Guerra Mundial, agosto de 1940, y nos situamos cuando Londres, al principio de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando, ya os digo, de 1940, recibió una serie de bombardeos realmente impresionantes. Y la verdad, y esto es historia, Londres recibió en pocos días más de 71 bombardeos, en el que fallecieron prácticamente 40.000 personas, más de 100.000 fueron heridas, y muchos niños fueron evacuados a orfanatos y a orfelinatos porque habían quedado huérfanitos. Entonces los ingleses lo que hicieron fue, para despejar, digamos, las mentes de todos estos niños, alejarles del terror, llevarles a los pueblecitos de la campiña inglesa, a los pueblos alrededor de Londres, para alejarlos de los bombardeos. Y aquí es cuando realmente empieza la historia de La Bruja Novata, ya que nos situamos, aunque no sean los protagonistas principales, en la historia de 3 niños que se llaman Charlie, Carrie y Paul Rollins, que los derivan a un pueblo llamado Pepperingay.
En este pueblo, pues estos niños, además de otros tantos, son recluidos, bueno, mejor dicho, no recluidos, sino que son llevados a una serie de casas para que granjeros y familias se ocupen de ellos, ya que muchos de ellos han quedado huérfanos, debido a los bombardeos de Londres. Y aquí es cuando entra en acción la que es la protagonista de la película, que es Angela Lansbury. ¿Qué os puedo contar de Angela Lansbury? Que seguramente muchos de vosotros ya no sepáis. Angela Lansbury, ya prácticamente, ya superando los 90 años, es una actriz nonagenaria, viene del Hollywood clásico. Es más, su primera aparición fue en una película musical de la Metro-Goldwyn-Mayer llamada Hasta que pasen las nubes, en la que se describía la biografía de un compositor norteamericano muy conocido a principios del siglo XX llamado Jerome Kern. Es decir, si a un norteamericano tú le paras por la calle, seguramente sabrá quién es Jerome Kern, como sabrá quién es George Gershwin, como sabrá quiénes son los hermanos Hammerstein, etcétera. Es decir, los grandes compositores que tuvo Estados Unidos aproximadamente a principios del siglo XX. Jerome Kern, en esta película protagonizada por Robert Walker, es uno de los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer que narra la biografía de este de este compositor, y en uno de los números musicales dedicados al vodevil, que era lo que él escribía, las partituras que él escribía, nos encontramos en una secuencia en la que canta y baila Angela Lansbury, pero claro, una Angela Lansbury que seguramente no pasaría prácticamente ni de los 20 años. Os estoy hablando de una película de los años 40, prácticamente pues nos situamos en principios de los años 40. Angela Lansbury posteriormente, debido a su físico muy alta y no especialmente guapa, no ha tenido el caché ni la categoría de las grandes estrellas de Hollywood por muchos de los elementos que os he comentado en otros vídeos. Es decir, para Hollywood, pues actrices o estrellas como Rita Hayworth, como Marilyn Monroe, tenía que tener un determinado físico para ser una gran estrella, pero tenía que tener también, además, para ser una actriz, unas cualidades interpretativas sobresalientes, al estilo de Bette Davis, de Anne Baxter o de Katharine Hepburn, cosa que evidentemente Angela Lansbury no tenía, pero que sí que lo fue ganando poco a poco con el paso de los años. Angela Lansbury, además de su primera intervención en Hasta que pasen las nubes, fue transformándose en una actriz secundaria de lujo dentro del Hollywood clásico, además de protagonizar junto con Elvis Presley alguna de las películas, como por ejemplo Amor en Hawái, en el que hacía la madre de Elvis Presley. Pero no es que Angela Lansbury fuera especialmente mayor, pero es que su físico realmente parecía mucho más mayor de lo que realmente era. Aquí en La Bruja Novata, pues Angela Lansbury seguramente tendría 40 y pocos años. Sin embargo, aparenta algo más, debido a que su físico daba la imagen de ser una señora ya bastante más entrada en años. Luego también Angela Lansbury, además de la carrera que tuvo en Hollywood, más secundaria y no logrando papeles, digamos, de primera estrella o de primera actriz, se decantó por la televisión. Y luego, a finales, pero mejor dicho, a principios de los años 80, la conocemos, evidentemente, por ser la señora Fletcher, es decir, aquella escritora de novelas de una gran serie, mítica serie ya de los 80, llamada Se ha escrito un crimen. Es decir, a Angela Lansbury la conocemos mucho más por Se ha escrito un crimen, casi más que por el Hollywood clásico. Aunque si ponéis en Google Angela Lansbury joven, podéis daros cuenta hasta qué punto realizó muchísimas películas, pero casi siempre de secundaria. Es más, Angela Lansbury, dentro de su trayectoria cinematográfica, también estuvo en la parrilla de salida para ser Mary Poppins en 1964, cuando contaba con 30 y pocos años. Pero en ese casting que realizó, a Walt Disney no le terminó de convencer. Aunque yo pienso personalmente, que Angela Lansbury hubiera realizado una Mary Poppins realmente fantástica. Viendo el resultado de la interpretación de La Bruja Novata, yo creo que nos hubiésemos encontrado con una Mary Poppins también realmente increíble e impresionante, ya que claro, la experiencia que ya acumulaba Angela Lansbury no era la misma experiencia que tenía Julie Andrews cuando hizo de Mary Poppins, que fue la primera película que realizó ella. Pero Angela Lansbury ya tenía muchísima experiencia. Su compañero de reparto, David Tomlinson, además,
no es que fuera un constante de las películas Disney. Salió en Mary Poppins haciendo del señor Banks, aquel personaje que tenía que venir a rescatar realmente Mary Poppins para que cambiara el chip y por lo tanto ya Mary Poppins irse, porque Mary Poppins no viene a cuidar a los niños de los Banks. Lo que realmente viene es a cambiar la mentalidad del señor Banks a través de sus hijos. Pero también le vimos en otras películas de Disney, como por ejemplo en Ahí va ese bólido, de la que comenté hace relativamente muy poquito tiempo, haciendo un papel mucho más cómico, aunque también haciendo de villano, de malvado. Pero en esta película no hace de malvado en absoluto, sino que es una especie de mago, de ilusionista, pero es un completo perdedor, como argumentalmente ahora os iré contando. Luego también tenemos la aparición de dos estrellas muy estelares que durante los años 60 también tuvieron momentos realmente importantes dentro del Hollywood de la época, como fueron Roddy McDowall, que fue el Octavio de Cleopatra del año 64, realizando una interpretación realmente soberbia, el clásico Cleopatra de Joseph Mankiewicz, y también algunas películas de la Disney, como por ejemplo Un gato del FBI de 1965, como aquel cómico cazador de patos que el gato, ese maldito gato que le llamaban en la película, le está haciendo prácticamente la vida imposible. Pero también a Roddy McDowall le conocimos desde niño, por ser el protagonista de una de las grandes obras maestras de John Ford y por extensión de la historia del cine, que fue Qué verde era mi valle. El niño era Roddy McDowall. Y luego tenemos a Sam Jaffe, que es el famoso librero, que tiene una parte de un libro muy especial que va a significar algo realmente importante dentro de lo que es la película, dentro de lo que es argumentalmente la película. Ya os digo, argumentalmente nos situamos dentro de la Segunda Guerra Mundial. Parte de los niños, o un montón de niños, son evacuados al pueblo de Peperinjay, y de los cuales 3 hermanos pues son enviados a la casa precisamente de Eglantine Price, del personaje de Angela Lansbury. Pero en un principio ella no quiere recibir niños porque ella está recibiendo una serie de cursos por correspondencia de magia y de hechicería. Es decir, es como os diría yo, es como una Hermione Granger de la saga de Harry Potter, pero digamos más mayor. Quiere ser una bruja, pero esos hechizos que ella utiliza y que le salen bien, son sacados por un tal profesor Emilius Brown, que es el papel que realiza o que interpreta David Tomlinson, que realmente pues es un mago, digamos, de tercera división, como en la presentación en Londres veremos posteriormente. David Tomlinson lo que interpreta es un mago que no tiene absolutamente nada, prácticamente, no realiza ningún truco, no le sale para nada ninguno, pero que en un día, y esto se supone que no está filmado, pero lo deducimos, en un rastrillo llamado Portobello Road, que es digamos, un conocido mercadillo londinense que hoy en día sigue existiendo, encuentra un libro llamado Los hechizos de Astoroth. Y claro, Astoroth pues es un hechicero inventado para la película, ya que esta película está basada en una novela de la escritora Mary Norton, que se llama Bedknobs and Broomsticks, es decir, el título original de la película, que en realidad en un principio eran 2 novelas, que luego las fundieron en una sola. Y que él, siendo una especie como de estafador, va copiando directamente todos los hechizos, digamos que este gran hechicero llamado Astoroth, esos 2 trucos, y los va enviando pues a una serie de personas para crear una academia de magia y de hechicería. Pero él no sabe, él sigue cobrando dinero de esas personas que ha tenido como, digamos, sus alumnos o sus alumnas, pero que evidentemente no sabe que esos hechizos dan resultado, porque Astoroth sí que fue un hechicero dentro del mundo mágico de la bruja novata, es decir, dentro del mundo mágico de la película. Es más, estos hechizos son utilizados por Eglantine Price, es decir, por Angela Lansbury, de un modo muy eficaz. Ya que cuando los niños, por ejemplo, llegan a la casa de la señorita Price, de Miss Price, de Angela Lansbury, no se creen ni muchísimo menos que pudiera ser una bruja, hasta que ellos deciden irse a Londres de motu propio porque no están a gusto en una casa que no es la suya, no es un orfanato, no es Londres, no es su hogar.
y deciden irse y en una de las secuencias la ven volar en una escoba. Y es cuando deciden decirle a Angela Lansbury que realmente si ella es una bruja. A lo que Angela Lansbury evidentemente dice, bueno, pues me habéis descubierto, pero ¿sabéis o conocéis el peligro que tenéis conmigo siendo una bruja? Y es cuando aquí ya se empiezan en la película a revelar todos los hechizos que ella utiliza. Pero esos hechizos, ella no sabe en absoluto que son los hechizos que están enviados por un mago de 3 al cuarto, que los ha encontrado en un libro que encontró pues en una pequeña librería en Portobello Road en Londres, pero que no saben que son los hechizos de un gran hechicero de la Edad Media llamado Astaroth, y cuya leyenda iremos conociendo a lo largo de la película. La película, el equipo técnico que tiene, argumentalmente ya os seguiré hablando, el equipo técnico que tiene la película es realmente de lujo, ya que son exactamente el mismo que el de Mary Poppins, aquel equipo técnico que hizo la magia de Mary Poppins, es decir, Robert Stevenson en la dirección, del que ya os he hablado, un director muy ágil y muy dinámico en su puesta en escena, con un tono infantil y juvenil, pero realmente encantador, cuyos personajes son totalmente transparentes, con un montaje no acelerado, pero con muy buen ritmo. Bill Walsh y Donda Grady, que fueron los guionistas de Mary Poppins, pero que también fueron los guionistas de esta película, para aportar esos diálogos chispeantes y ese toque de humor inglés, porque también la película se desarrolla en Inglaterra. Y a mí me cabe decir, ¿qué es lo que tiene realmente Inglaterra y Londres para que a Walt Disney le guste tanto ese ambiente victoriano o eduardiano? E incluso ya no victoriano, porque estamos hablando en esta película de la Segunda Guerra Mundial, pero que tiene reminiscencias victorianas. ¿Qué es lo que tiene todo eso? Es más, muchas de las películas, si me permitíseme el inciso, de Walt Disney, como por ejemplo como la Blancanieves y los 7 enanitos, como Pinocho, están, digamos, desarrollados dentro de lo que es no ya una Inglaterra, sino una Europa, digamos, del siglo XVII, del siglo XVIII o del siglo XIX. Algo tiene que tener todos esos ambientes para que a Walt Disney le gustase tanto. Y Londres, además, Londres es una ciudad que se ha repetido en múltiples ocasiones en las películas de Walt Disney. En Mary Poppins, en El regreso de Mary Poppins, en La bruja novata, en Peter Pan. Es decir, es una ciudad que constantemente Walt Disney está haciendo referencia a ella. Es decir, ¿qué tiene Londres para Walt Disney? Que tiene ese ambiente mágico y misterioso que no tienen el resto de ciudades incluso de Europa. Pero ¿qué tiene también el ambiente victoriano, el ambiente de finales del siglo pasado o incluso principios del siglo XX que le fascinase tanto a Walt Disney? Es ese ambiente de misterio en el que en cada rincón, en cada barrio, en cada secuencia, en cada escena, puede saltar la magia, puede saltar la fantasía. Es decir, Walt Disney visualiza, o mejor dicho, en este sentido, la Walt Disney Productions visualiza Londres siempre como una ciudad mágica. Lo hemos visto en multitud de películas, no solo de las que os he nombrado, sino que el ambiente victoriano, el ambiente londinense con esa bruma, es muy propenso, digamos, para Walt Disney y para su productora, para la ambientación de sus películas, debido a que ellos creen que Londres es como una especie de ciudad mágica. Luego también hemos visto otras películas, como por ejemplo Ratatouille de Pixar, que están ambientadas en París. También incluso El jorobado de Notre Dame, de París también. Pero Londres tiene un algo especial. Tiene un algo especial. ¿Qué tiene ese ambiente para Walt Disney? La verdad es que Walt Disney no lo dejó realmente enfatizado en una entrevista. No lo dijo realmente. Por eso me decanto por Londres. Pero se puede deducir. Y es que Londres siempre, como en los dibujos que hizo, en los dibujos que se hicieron como efectos visuales dentro de lo que es la película de Mary Poppins y también de lo que es La bruja novata, vemos ese ambiente que, aunque distanciadas las películas, temporalmente hablando de ellas, 30 años, tienen un ambiente algo especial y mágico. Un ambiente mágico que no está presente en ninguna otra ciudad europea. La verdad es que
La bruja novata, y continuando con el argumento, es una extraordinaria película de aventuras en donde los niños, además de descubrir a Angela Lansbury como una auténtica bruja o como un aprendiz de bruja, se intentarán aprovechar de ella en el buen sentido de la palabra, porque ellos quieren volver a Londres, no se sienten a gusto con ella. Pero poco a poco van viendo que es una persona muy cercana, es una persona cálida, y como le dice Angela Lansbury al pequeño de los Rollins, al pequeño de los niños, dice: no os preocupéis porque mis hechizos no duran mucho, no soy más que una bruja novata. Diciendo Carrie, la chica, la sensata de todos los hermanos, pues ¿por qué no podemos ser todos amigos? En una secuencia cuando al mayor le han transformado en ese conejo blanco. En una secuencia muy conseguida en efectos visuales y también en planificación. Y es que ya os digo que el montaje ágil y dinámico era uno de los puntos fuertes que tenía Robert Stevenson dentro de lo que era la filmación de sus películas. Pero además tiene Angela Lansbury, el papel de Angela Lansbury en esta película tiene un motivo especial, que es el entorno donde se está desarrollando la película, que es el entorno de la Segunda Guerra Mundial. Y es que ella espera convertirse en una auténtica hechicera, en una auténtica bruja, para repeler los ataques de los alemanes, ya que estamos prácticamente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con todos esos bombardeos, etc. Es más, al principio de la película vemos a una serie de veteranos de la Primera Guerra Mundial cómo van entonando una serie de cánticos para poder proteger su pueblecito, Peperinjay, de una posible invasión de los alemanes. He de decir también que el pueblo de Peperinjay, cuando lo vemos al principio de la película, es decir, cuando llega ese coche del oficial británico y entra dentro de lo que es la plaza del pueblecito, vemos que es otro auténtico dibujo muy deudor de Walt Disney, muy deudor de los ambientes de Walt Disney, ya que vemos esas casitas que parecen medievales, como de cuento de hadas, que son más propias, digamos, de un ambiente centroeuropeo que de un ambiente inglés. Pero todo tiene su porqué, porque volvemos a lo mismo. A Walt Disney le encantaban los cuentos de magia, los cuentos de brujas, los cuentos de hechicería, incluso lo de los hermanos Grimm. Y todo ello se desarrolla en un ambiente que parece, ya os digo, más victoriano que realmente dentro de lo que son los años 40. Vemos los vehículos, los atuendos, que son modernos, pero los ambientes son prácticamente victorianos. He aquí una pequeña dicotomía que se establece entre lo que es la ambientación y el vestuario de los personajes. Pero yo creo que la Walt Disney Productions, en querer darle el toque Disney, porque ya en el 71 Walt Disney ya no existía, quisieron ser Robert Stevenson, Bill Walsh, Don DeGrady, todo el equipo técnico fieles al estilo que Walt Disney les había propuesto desde un primer momento, e hicieron o se tomaron una pequeña licencia para que los ambientes, los dibujos de los fondos, todo nos retrotrayera mucho más a una época eduardiana o victoriana, al estilo de Mary Poppins, más que a un estilo más moderno de los años 40. La película Mary Poppins, mejor dicho, La Bruja Novata, en un principio iba a durar 140 minutos. Es decir, iba a ser una película de 2 horas y media. Desde un principio, antes del proyecto de Mary Poppins, ya que si Mary Poppins fracasaba en taquilla, tendrían otra fórmula similar, aunque un tanto distinta. Ahora señalaré cuáles son las diferencias, las analogías y diferencias con Mary Poppins, por si Mary Poppins fracasaba en taquilla. Pero no ocurrió eso, ya que Mary Poppins fue estruendoso el éxito que tuvo tanto de crítica como de público, con sus 13 nominaciones al Oscar, sus 5 estatuillas, y a La Bruja Novata también le ocurrió pues prácticamente lo mismo. Cuando en 1971 se estrenó, obtuvo 5 nominaciones al Oscar, pero no obtuvo tantas estatuillas, solo obtuvo una, que fue a la de los mejores efectos especiales, que ahora os voy a hablar de ellos en la parte técnica de la película. Siguiendo con su argumento, digamos que los niños, que son completamente ajenos a todo lo que es la magia y hechicería que tiene Angela Lansbury, la descubren volando en una escoba, por la noche. Y entonces la intentan decir, bueno, si usted es capaz de volar con una escoba, pues será usted capaz de producirnos incluso dinero, de producirnos alimentos que querramos tomar más, de tener como más comodidad.
pero ella no es una bruja de las que se aprovecha de sus poderes, de sus hipotéticos poderes, para poder crear riqueza o vivir de una manera abundante, sino lo que ella lo que quiere tener es un objetivo mucho más honorable, y es acabar con la Segunda Guerra Mundial aportando un pequeño grano de arena, precisamente. Lleva a los niños a una estancia y les formula el conjuro famoso para viajar. Y les dice que con un simple boliche puede utilizándolo en la cama, enroscándolo y diciéndole al boliche donde quieren viajar, poder viajar a cualquier parte del mundo. A cualquier parte del mundo que ellos deseen. Lo que evidentemente los niños en un principio, sobre todo el mayor, que es el que tiene 11 años, Charlie, no se lo creen. Y aquí es cuando en la película entra la que estuvo una canción nominada al Oscar, que es La Edad, mejor dicho, The Age, a ver si me acuerdo cuál era. Bueno, en castellano es La Edad de la Incredulidad, que es una época en la que los niños, debido a una serie de acontecimientos que les van ocurriendo, no se creen ya prácticamente nada. Y dice Charlie, ¿cómo va a salir una cama tan grande por una ventana tan pequeña? Y tiene toda la razón del mundo. Pero dice Angela Lansbury, no te preocupes porque en esto yo soy una hechicera completamente, una bruja completamente novata. No sé cómo va a ocurrir. Pero con ese boliche mágico, son capaces de volar a cualquier parte, ir a cualquier parte del mundo. Y ese boliche mágico lo utilizarán para ir a conocer al señor Brown, al profesor Emilius Brown, al personaje de David Tomlinson. ¿Por qué? Porque ha cerrado la Academia de Brujería y no sabe Angela Lansbury por qué. Pero la deducción nos vendrá posteriormente, ya dentro del mismísimo Londres. Un Londres que está ambientado y planificado, como os he dicho anteriormente, lleno de bruma, lleno de, ¿cómo os diría yo?, de neblina, en un ambiente mucho más eduardiano y victoriano que más un ambiente de los años 40. Es más, hay un diálogo entre Paul Rollins y Carrie, es decir, su hermana, en el que dice, ¿y esto es Londres? Y dice Carrie, su hermana mayor, dice, claro que es Londres. ¿No te das cuenta que estamos rodeados de bruma y de niebla por todas partes? Es decir, es como un pequeño guiño a esa ambientación que tanto le gustaba a Walt Disney. Y aquí es cuando viene la presentación del profesor Emilius Brown, interpretado por David Tomlinson, en un papel totalmente distinto al que interpretó en Ahí va ese bólido y en Mary Poppins. Aquí es un profesor, como yo os he dicho anteriormente, de tercera, es decir, no es un mago propiamente dicho, y que consiguió un libro que decían Los hechizos de Astoroth, consiguió un libro llamado Los hechizos de Astoroth, pero que realmente intentaba engañar a la gente creyéndolos de que esos hechizos pudieran ser verdad. Y claro, cuando Emilius Brown, David Tomlinson, se entera de que Angela Lansbury, todos esos hechizos, por así decirlo, le surten efecto, dice, aquí, por así decirlo, hay gato encerrado. Es decir, esto puede ser realidad. Pero Angela Lansbury necesita el último hechizo, que es el que puede producir un cambio en la Segunda Guerra Mundial, que es el famoso hechizo de la locomoción sustitutiva. Una serie de palabras en el que lo que hacen es animar objetos inanimados. Si en Mary Poppins tuvimos la frase supercalifragilístico-espialidoso, aquí, en La Bruja Novata, no nos íbamos a quedar sin una frase también para recordar, que ahora os la diré. Pero claro, esa frase no está dentro de los hechizos de Astoroth, del libro de los hechizos de Astoroth, porque David Tomlinson tuvo, es decir, el profesor Emilius Brown, tuvo con un librero una especie de forcejeo. El librero se quedó con una mitad del libro y Emilius Brown se quedó con la otra mitad. Entonces le dice Angela Lansbury, ¿dónde están realmente esas palabras para la locomoción sustitutiva? Dice, en la otra parte del libro. Dice, ¿y dónde puede estar esa otra parte del libro? Dice, ¿entiende usted por qué cerré la academia ahora? Porque no tenía las palabras de la famosa locomoción sustitutiva. Y se van a conocer aún lo que es ese mercadillo llamado Portobello Road. Todas las canciones que aparecen en esta película están escritas y compuestas por los inolvidables hermanos Sherman. Los hermanos Sherman, Robert y Richard Sherman, fueron los compositores de todas las canciones y melodías
que en las películas de los años 60 y parte de los 70 hubo en la Walt Disney Productions. Fueron ellos los ganadores de 2 Oscars correspondientes a la canción Chin Chimiri Chin Chimiri Chin Chim Chiro de Mary Poppins y a la banda sonora en total de Mary Poppins. Pero es que también en esta película fueron nominados al Oscar por la canción La edad de la incredulidad, que está precisamente en la película, que es cuando Charlie no se cree realmente que esa cama sea capaz de volar, que no se cree nada, porque Charlie es un personaje dentro de los 3 hermanos que lo niega absolutamente todo. Está en una época, como aquí en España lo llamamos como la edad del pavo, en la que no se cree absolutamente nada, en el que le da todo igual, y que su hermana pequeña, que simboliza más la cordura y la sensatez, le dice, pero Charlie, ¿por qué no te lo crees realmente? Porque la señorita Price te ha transformado en conejo. Has sido capaz de transformarte en conejo. Entonces, ¿por qué no puedes realmente creerte si te decimos que si has sido capaz de transformarte en conejo, ¿por qué no te puedes creer que podamos volar por todo esto? Y claro, el niño de la película, que es de los 3 hermanos, el más jovencito, Paul Rollins, pues claro, a él le dicen pues que se lo cree absolutamente todo, porque es un niño de 6 años, pero tiene una inocencia realmente fabulosa. A nivel interpretativo tengo que deciros que la bruja novata está prácticamente al mismo nivel que Mary Poppins, exceptuando evidentemente la interpretación de Julie Andrews, que crea un personaje inolvidable. Pero Angela Lansbury en esta película, en los gestos que tiene, en los ademanes y sobre todo en esa carga cinematográfica y en esas tablas que había tenido ya de Hollywood, es capaz de componer también un personaje que no fácilmente se va de la mente del espectador. Es un personaje entrañable. Al principio tiene una especie como de coraza muy dura delante de ella que le impide relacionarse con todo el mundo, ya que su padre falleció, fue un veterano de la Primera Guerra Mundial y ella vive en una gran casa solariega, en una gran casa a las afueras del pueblecito de Pepperingay, y que nadie quiere efectivamente que se entere de que es una aprendiz de bruja, pero que realmente tiene un corazón inmenso, porque no quiere utilizar la hechicería ni para enriquecerse ni para beneficio mutuo, sino para beneficio de su país, en pos de ayudar a las tropas en la Segunda Guerra Mundial, como luego veremos al final de la película, diciendo ella misma, si yo puedo con mi hechicería y con todo esto aportar un pequeño grano de arena, pues con eso seré feliz realmente. Es un personaje, el de Eglantine Price, el personaje de Angela Lansbury, realmente muy rico y muy complejo, ya que encierra ella en sí misma un profundo malestar en lo que se refiere a la gran soledad que ella tiene. Ella vive en una gran casa, rodeada de recuerdos, ya que incluso a los niños Rollins, a los 3 niños que le son adjudicados para que cuide de ellos durante los bombardeos de Londres, les da la habitación de su padre. Fijaos el cuidado que tiene que tener y lo nostálgica que tiene que ser ella para dar a esos niños la habitación de su padre realmente. Pero les dice, por favor, tened mucho cuidado porque era la habitación de mi padre. Es decir, en todas las frases que tiene Angela Lansbury en esta película, denotamos cierta melancolía y cierta tristeza que ella tiene además un velo, una especie de placa digamos de piedra delante de ella, porque ella se siente muy sola, pero a la vez no quiere relacionarse con demasiada gente. Es más, cuando le dice, tienen que llevarse usted a estos 3 niños a su casa, dice, no, en absoluto. Yo estoy muy acostumbrada a vivir sola, estoy muy bien sola, pero realmente a lo largo de la película veremos como la señorita Price, como Angela Lansbury, le cogerá un cariño inmenso a esos niños que le están llenando la vida. Y luego está el personaje de Emilius Brown, de David Tomlinson, que es realmente un auténtico perdedor, es un estafador, no es buena gente, porque él está engañando. Él está engañando por medio de ese libro que se llama Los hechizos de Astaroth y que está copiando directamente esos hechizos que él cree que no sirven para nada, pero que sí que sirven realmente. Hechizos medievales que dentro de la fantasía de la propia película son capaces de realizar actos absolutamente maravillosos, pero que realmente él es un perdedor. Él engaña a la gente. Incluso él no quiere, dentro de su ensimismamiento personal, no quiere tampoco comprometerse ni atarse a nadie. Por ejemplo, hay una secuencia
casi no llegando al final de la película, en la que viene la que le ha dado los niños a la señorita Price y le dice: ya he encontrado un nuevo sitio para los niños. Y los niños se quedan, después de todas las aventuras que han vivido con la señorita Price, se queda completamente anonadada. Y le dice: pero yo creía que esta noticia le iba a venir bien, porque usted decía anteriormente, me había dicho esta mañana, que no quería a los niños y que le buscara otro sitio. Pero la señorita Price ha abierto su corazón a esos niños, por todas las aventuras que que ha tenido con ellos. Y dice el niño, el pequeño: y tenemos incluso ahora un nuevo papá, el señor Brown, porque David Tomlinson está allí, después de las grandes aventuras que han tenido en Londres, en Portobello Road, y sobre todo cuando encuentran al librero que tiene la otra mitad del libro de los hechizos de Astoroth. Libro, que además la otra parte del libro que no tiene en absoluto, las palabras de la locomoción sustitutiva. Pero el librero les dice antes de que ellos desaparezcan de allí, que se vayan de Portobello Road a una isla muy famosa cinematográficamente, a una de las islas más famosas cinematográficas dentro de la factoría Disney, dice: aquí viene, en esta parte del libro, un dibujo de Astoroth rodeado de jaulas con animales. Y es que dice la leyenda de la Edad Media, y esto el librero de Portobello Road lo dice, es que Astoroth fue un astrólogo, fue un mago, un hechicero, que intentó dar vida propia, mejor, dar capacidad de hablar o de transformar en personas a una serie de animales. Y los animales, absolutamente cansados ya de que estuviesen utilizados como cobayas, se rebelaron contra el mismísimo Astoroth, lo mataron, secuestraron, o mejor dicho, cogieron todos sus hechizos y se fueron directamente a una isla. No sabemos cómo esos animales estaban. Pero en el siglo, creo que 18, o sea, 100 años antes o 200 años antes, mucho después de la Edad Media, porque Astoroth pertenece a la Edad Media, en 1700 y pico, un náufrago fue rescatado y juró antes de morir haber visto una isla gobernada por animales, y que esa isla se llamaba la isla de Nabumbu. Y esa isla, ese nombre de Nabumbu, se convirtió en leyenda. Y esa leyenda se convirtió, como en El Señor de los Anillos, en un mito. Y los niños, en la casa del profesor Brown, que vive de ocupa, porque vive en una mansión completamente victoriana, sí se puede decir, volvemos al ambiente victoriano que os estoy diciendo, en la que todos sus habitantes, incluso del barrio, se han ido porque hay una bomba alemana sin explotar, descubren, en esa casa en la que vive de ocupa el señor Brown, descubre el pequeño de los Rollins un cómic que se llama La Isla de Nabumbu. Es decir, que el nombre de Nabumbu se había hecho popular durante una serie de siglos y que alguien lo había utilizado para crear un cómic con personajes. Y claro, ese cómic con personajes, el niño pequeño se lo lleva a todas partes. Y cuando el librero dice: la isla de Nabumbu la he buscado por muchos mapas pero no la he encontrado, dice el niño pequeño: yo sí la he visto. Y dice el librero: me interesa oír lo que quiere decir ese niño. A lo que Charlie, su hermano mayor, le dice: ya has metido la pata, aunque ellos no saben nada de la isla de Nabumbu. Se supone que es donde están los animales que mataron, mejor dicho, sí, los animales que mataron y que se hicieron con los hechizos de Astoroth. Y dice la señorita Price: nos vamos a la isla de Nabumbu en la cama. A lo que el librero no se cree que la cama sea capaz de volar. Y es cuando aquí ya entramos en una serie de aspectos muy parecidos a los que en Mary Poppins nos encontramos, y también en El regreso de Mary Poppins. Y es intercalar lo que es la animación real con la animación, es decir, con los dibujos animados, pero en un grado de perfeccionamiento muchísimo mayor que en Mary Poppins. Habían pasado 7 años. Aquí los personajes, si os acordáis en Mary Poppins, Dick Van Dyke y Julie Andrews interactúan de una manera muy limitada con los dibujos, en la que ellos están actuando en un mismo plano, pero prácticamente no hay contacto físico los unos con los otros. Pero es que en La Bruja Novata, la Walt Disney había llegado ya a una excelencia en efectos visuales en el que ya
los personajes, o sea, las personas de acción real, ya interactúan con los dibujos animados. Es, por ejemplo, muy famosa la secuencia en la que llegan a una laguna, que caen directamente en la laguna de la isla, que es un número, es una especie como de episodio dentro de La Bruja Novata que estaba destinado en un principio a ser parte de Mary Poppins, pero debido al cúmulo de números musicales y de canciones, Robert Stevenson y Walt Disney lo rechazaron, quedando directamente para otro proyecto. Es decir, muchas de las canciones, algunas de las canciones y de los números musicales que vemos en La Bruja Novata fueron desechos de Mary Poppins y que se utilizaron posteriormente en La Bruja Novata, pero de una manera realmente enriquecedora. Es decir, todo lo que es la secuencia submarina, donde encuentran esa especie de sala de baile donde están todos los peces bailando, y en la que Angela Lansbury y David Tomlinson también se animan a bailar, eso estaba destinado a ser una secuencia de Mary Poppins bailando Julie Andrews y Dick Van Dyke. Pero por falta de presupuesto, fue destinada esa secuencia a La Bruja Novata. Es más, si os acordáis, en el regreso de Mary Poppins, no el primer número musical de Lin-Manuel Miranda, sino el segundo, es una secuencia submarina. Es decir, es como si Ron Marshall hubiese querido hacer un homenaje a lo que quiso hacer Walt Disney en la primera Mary Poppins, pero que luego fue Robert Stevenson quien lo hizo en La Bruja Novata precisamente. En una secuencia donde vemos a Emily Blunt y a los tres niños también, qué casualidad que los tres niños también sean 3 el número de La Bruja Novata, medio bailando, danzando y teniendo una secuencia musical dentro de lo que es realmente la bañera de su hogar, dentro de lo que es una secuencia submarina. Y luego tenemos ese fantástico partido de fútbol donde David Tomlinson se ofrece a ser el árbitro, porque no hay árbitros. Cuando encuentran al rey de la isla de Nabumbu se dan cuenta de que él fue el que seguramente mataría a Astaroth, porque lleva una cruz donde David Tomlinson la coge y dice: qué maravilloso es este objeto, y donde vienen las palabras de la locomoción sustitutiva. Pero todo lo que es ese partido de fútbol, que es realmente una secuencia inolvidable y que ya ha pasado a la historia del cine, veremos que luego, dentro del desarrollo de la película, es una secuencia inútil. No cinematográficamente, sino argumentalmente. Porque nadie ha querido hacer caso al niño pequeño de los Rollins, a Paul Rollins. Y es que las palabras de la locomoción sustitutiva de la estrella que llevaba Astaroth y que realmente tenía el Rey León en la isla de Nabumbu, vienen en el cómic que había sacado él directamente en esa mansión victoriana propiedad de Emilius Brown. Es decir, Emilius Brown había tenido las palabras de la locomoción sustitutiva en un cómic de un niño en la mansión donde él vivía de ocupa. O sea que, fijaos la inteligencia del guión para ir enlazando una serie de secuencias donde tenemos que ir yendo de atrás adelante y darnos cuenta del porqué de muchas situaciones. Pero claro, cuando roban la estrella y se la llevan al mundo real, la estrella desaparece. Y claro, dicen, ¿cómo podemos utilizar la locomoción sustitutiva? A lo que Paul Rollins dice: bueno, si me queréis hacer caso ya de una vez, ¿no será la estrella con estas palabras que son treguna, mecoides, trecorum, satis, di? Y entonces dice la señorita Price, Angela Lansbury, efectivamente eran esas las palabras. Dice: las he tenido en mi cómic durante todo este tiempo, pero por no haberme hecho caso, nos podríamos haber ahorrado incluso el viaje a la isla de Nabumbu. Es decir, esas palabras las tenía el librero en el cómic, menos más que el librero no le cogió el cómic al niño, pero realmente las tenía enfrente de sí mismas. Es decir, es un guión extremadamente inteligente porque al niño pequeño de los Rollins nadie le hace caso por ser un niño pequeño. Pero si os dais cuenta, ese niño pequeño con su cómic es el eje central de la película, ya que gracias a él y a su cómic, la locomoción sustitutiva será posible. Es decir, es un guión más complejo que el de Mary Poppins. El de Mary Poppins es más lineal, es una serie de números musicales
y de elementos, todos ellos inolvidables y perfectamente realizados y entrelazados. Pero en el montaje de lo que es La Bruja Novata, vamos viendo cómo muchos de los elementos que serán primordiales al final de la película los hemos tenido casi desde el principio y no nos hemos dado cuenta, solo que los personajes de la película no han querido hacer caso al pequeño de los Rollins. Es el pequeño de los Rollins, Paul Rollins, ese niño de 6 años, al que le da Angela Lansbury el boliche para realizar el conjuro para viajar. Es ese niño que con su inocencia coge el libro que pone en la isla de Nabumbu. Ese es el niño que coge y abre el libro y le dice: estas son las palabras mágicas, señorita Price. Es realmente impresionante cómo maneja Robert Stevenson y Bill Walsh y Donda Grady, los guionistas, la imagen de Paul Rollins como el gran catalizador de lo que va a ser el resto de la película. Es decir, si los niños en Mary Poppins eran prácticamente unos elementos de comparsa, porque Mary Poppins venía a salvar al señor Banks, y si no, podéis ver mi crítica de Mary Poppins y os explico el porqué. Aquí es el niño directamente el que va a tener la importancia vital que estaban esperando todos ellos. De ahí la complejidad del guión. Y luego tenemos la secuencia final, esa extraordinaria secuencia final, en donde los alemanes ya están invadiendo territorio inglés a través de Pepper-in-Jay y los niños y Angela Lansbury son llevados directamente al castillo, que es una especie como de museo, lleno de armaduras. Y dice: ¿cómo podremos evitar todo ello? Sabiendo ya la locomoción sustitutiva, y que además ya la han probado en la casa de Angela Lansbury, ya la han probado en la casa de la señorita Price, también en un número musical realmente formidable. Las canciones de los hermanos Sherman en esta película nos crean una banda sonora inolvidable. Es más, la banda sonora, lo que es el núcleo de la banda sonora de esta película, que son la que se va oyendo en lo que son los viajes que realizan los protagonistas en esa cama, en ese hechizo para viajar, es realmente la canción de la edad de la incredulidad, pero de una manera más sinfónica. Es decir, los hermanos Sherman utilizan el leitmotiv de la edad de la incredulidad para que realmente el espectador se cree todo lo que está viendo. Y es pura fantasía. Es decir, esta película lo que apela es al niño que constantemente llevamos dentro. Lo que dijo Angela Lansbury en el regreso de Mary Poppins al final de la película, del regreso de Mary Poppins, es que has olvidado lo que es ser niño, que se lo dice al personaje de Michael Banks cuando ya es adulto. ¿Has olvidado lo que es ser niño? Pues la edad de la incredulidad, eso es lo que nos da, que tenemos que seguir creyendo en ese niño que llevamos dentro. Y que si, como decía Mary Poppins, con un solo clic podemos ver que todo sea un juego, la edad de la incredulidad también la podemos dar de lado y creer realmente todo lo que está pasando. La evolución de los personajes que hay también dentro de lo que es La Bruja Novata es también ejemplar, porque Eglantin Price pasa de ser una mujer que vive prácticamente recluida en una casa, buscando hechizos que le ayuden en la Segunda Guerra Mundial, a ser una mujer enamorada del profesor Emilius Brown, porque él intenta superarse a sí mismo. Pero incluso cuando los niños le dicen: es verdad, señor Brown, va a ser usted mi papá, él decide volver a Londres en un alarde de cobardía. Pero en ese alarde de cobardía se da cuenta de que él está enamorado de la señorita Price, y viendo a los alemanes cómo están invadiendo Pepper-in-Jay, decide volver a la casa cuando la señorita Price y los niños ya han vuelto han sido trasladados a ese castillo, transformándose él incluso en conejo, porque hay una secuencia muy divertida en la que está frente a un espejo y le dice al espejo, dice: por favor, pobre desgraciado, tienes que creer una vez en tu vida en algo. Es decir, el profesor Emilius Brown es un gran perdedor de esta vida, no tiene a nadie, pero por primera vez tiene a alguien que se interesa por él, y ese interés por él es el interés de esos niños huérfanos y de la señorita Price que le necesitan, y esos son los auténticos catalizadores. Es decir, La Bruja Novata es una película también que tiene una lectura de relaciones humanas muy profundas, que van cambiando a los personajes a través de la fantasía y a través de la aventura. Es decir, la columna vertebral de esta película, siendo la fantasía y la aventura, es la que transforma a los personajes.
El señor Brown, si no hubiera sido por esos niños trasladados a Pepperin Jay, hubiera seguido siendo un pobre perdedor, un mago prácticamente de 3 al cuarto, una persona aprovechada de todo, que utiliza incluso una bomba sin explotar para meterse en una casa que no le pertenece realmente. Si no hubiera sido por los niños, la señorita Price hubiera seguido estando en su casa solariega de Pepperin Jay, pero realmente sin terminar su, por así decirlo, su curso de hechicería por correspondencia. Aquí los niños, al contrario que en Mary Poppins, sí son realmente los catalizadores de todas las transformaciones que tienen los personajes. Y son realmente encomiables. Y luego tenemos ese final de la película que es un auténtico alarde técnico en 1971, que es cuando les encierran los alemanes a la señorita Price y a los niños y les dicen, ¿cómo podemos ayudar? Y les dicen, bueno, necesitaríamos muchas armas para combatir a los alemanes, pero como están rodeados de armas medievales, volvemos otra vez a la Edad Media de la época del hechicero Astaroth. Le dice, bueno, le dice Charlie, ¿qué es todo esto? Armas. Dice, bueno, pueden estar un poco anticuadas. Pero el profesor Brown, transformado en conejo, le dice, cuando se transforma en conejo y llega allí a lo que es el castillo, que se apoya en el regazo de la señorita Price, le dice, ¿y por qué no utilizar la locomoción sustitutiva? Y aquí es cuando ya Disney empezamos a ver en la película que tiene unos elementos realmente oscuros en la planificación. Angela Lansbury coge una escoba como una auténtica bruja y delante de un castillo que podemos definir prácticamente como espectral, realiza un conjuro, que es el conjuro de la locomoción sustitutiva, pero gritando y oyendo su eco el treguna mecoides trecorum satis di. Al principio todas las armaduras están quietas, armaduras en un plano general que parecen fantasmales, que parecen incluso de otro mundo. Y de repente salta la sorpresa, ya que las banderas medievales empiezan a ondear, las banderas que llevaban los ejércitos en la Edad Media. Y empiezan a oír lo que son los tambores de guerra de los ejércitos medievales y las trompetas, como diciendo, hay que ponerse en marcha. Y aquí donde suena la impresionante fanfarria, donde todas y cada una de las armaduras cobran vida y empiezan a combatir con los alemanes de una manera al principio un tanto incluso oscura. Acordaos que en los años 70 y ya a principios de los 80, la Disney empieza, como os comenté en la crítica de Taron y el Caldero Mágico, empieza realmente a tener un tono algo más adulto. Pero porque La Bruja Novata, además de ser una película infantil y juvenil, tiene puntos que también los adultos pueden identificarse, ya que la primera prácticamente secuencia de la película es una pequeña guardia de veteranos de la Primera Guerra Mundial que quieren proteger Pepperin Jay. Y que al final de la película será Milius Brown directamente el que se enrole en un alarde de valentía, incluso ya a su avanzada edad, porque se supone que ya es un señor de unos 50 años, en el que se enrole en el ejército y quiera ir a combatir a la Segunda Guerra Mundial, quedando Eglantine Price y los niños en la casa solariega, digamos, adoptándolos. Y diciéndole el profesor Brown a Eglantine, volveré muy pronto. Pero he ahí el tono melancólico que tiene La Bruja Novata al final, porque La Bruja Novata, aun siendo una película infantil de Disney, no tiene un final feliz. Porque veremos que el profesor Brown, ese profesor que ha recorrido 1001 aventuras con la señorita Price y con los niños, se irá a la guerra. Y que seguramente a lo mejor no volverá. Ese es el tono melancólico que tiene la película. Por eso, la película, a la llegada aquí a España, la versión que yo vi en televisión española, la primera vez, la primera secuencia de los soldados de la Primera Guerra Mundial y la última secuencia donde Milius Brown ya se va a la Segunda Guerra Mundial, va a la Guerra Mundial a combatir a los alemanes, fueron cortadas. ¿Por qué? Porque no se les dio realmente un carácter infantil. Porque evidentemente, si todo tiene que terminar de una manera, digamos, feliz, como en Mary Poppins, en La Bruja Novata no termina de una manera feliz. El profesor Brown se va a incorporar al ejército para combatir a los alemanes. Y seguramente no volverá. Pero eso lo hace para desquitarse de todo ese halo de gran cobardía que él ha tenido durante toda su vida.
porque cuando se va de la casa de Eglantine Price, cuando llegan de la isla de Nabumbu, dice, me tengo que ir, no, como diciendo, no quiero hacerme partícipe, no quiero hacerme responsable de los niños, no quiero comprometerme con la señorita Price, aunque yo esté enamorado y sienta una gran admiración por ella. Y tumbado en esa estación, dice Emilius, él se dice a sí mismo, su conciencia, podrías estar ahora calentito y a gusto en esa casa, pero realmente no lo quieres hacer porque eres un egoísta y un cobarde, sobre todo un cobarde. Pero he ahí el final, que el profesor Brown se alista al ejército. Por eso ese final fue cortado en la versión que nosotros vimos de pequeños en televisión española, porque el profesor Brown realmente se supone que no se alista en el ejército para combatir a los alemanes. ¿Por qué? Porque entonces ya no sería un final feliz. La versión original de La Bruja Novata duró en un principio 140 minutos. Era una película musical muy larga y muy ambiciosa, incluso más ambiciosa cabe que Mary Poppins. Lo que ocurre es que debido al exceso de números musicales y a lo mejor a un también exceso de contenido adulto debido a la presencia de los alemanes, de los nazis en diversas secuencias y al final de la película, decidieron reducirla, pero que en el año 2000 todo lo que fueron esas secuencias fueron remontadas y editadas en la versión que yo tengo en DVD, y que ya no se han recuperado las 2 horas 20, pero sí que del metraje de 1 hora 40 que nosotros vimos en televisión española, se han recuperado 20 minutos componiendo una película de 2 horas de duración de 120 minutos. Exactamente, aquí lo pone, 118 minutos. Es decir, una película que se acerca más a lo que era la versión original que Robert Stevenson y los guionistas habían hecho desde un primer momento. La verdad es que La Bruja Novata, por todo lo que os estoy contando, por la calidad de las canciones de los hermanos Sherman, por las interpretaciones de Didi Tomlinson y Angela Lansbury, por la perfección en los efectos visuales, incluso hoy en día estos efectos visuales, y no es una tontería lo que voy a decir, puede competir con los mejores efectos visuales de una película hecha hoy en día, y no estoy diciendo ninguna tontería. Acordaos, por ejemplo, que George Lucas, cuando en 1997 reedita la saga de la Guerra de las Galaxias, rehace los efectos visuales por ordenador porque al poner o superponer diversas capas o elementos en un mismo plano aparece una línea negra que delimita que ahí hay efectos visuales. En La Bruja Novata, en una película hecha 6 años antes que la Guerra de las Galaxias y que en 1997 tuvieron que emplear efectos por ordenador para eliminar la línea negra, en La Bruja Novata no hay líneas negras en los efectos especiales. Es decir, parece, sobre todo en el capítulo de la isla de Nabumbu, tanto en la secuencia submarina como en el campo de fútbol, no hay líneas negras por ninguna parte. Es decir, parece que nos estamos creyendo que los personajes están interactuando con los personajes de dibujos animados. Es decir, los de acción real con los de dibujos animados. Fijaos el nivel de perfección que la Disney había llegado en lo que se refiere a efectos visuales. Es decir, esa perfección de efectos visuales ni siquiera George Lucas los había conseguido ni con el retorno del Jedi. Tuvo que venir la tecnología digital posterior para eliminar líneas negras y rehacer unos efectos especiales que ganaron un Oscar en su día, pero que George Lucas, como en muchas entrevistas ha reconocido, no llegó al nivel de perfección que a él le hubiera gustado. ¿Acaso George Lucas vendió Lucasfilm a la Disney por elementos como estos? Es decir, que su nivel técnico fuese muy superior al suyo en un primer momento. También hay que reconocer que la Lucasfilm en el 77 estaba en pañales, pero la Disney ya llevaba muchísimos años de películas en 1971 para poder ofrecernos una calidad de los efectos visuales realmente extraordinaria. La Bruja Novata es un clásico hoy en día incontestable y es otra obra maestra que Walt Disney, la productora Walt Disney, nos dio en aquellos maravillosos años que fueron los 50, los 60 y también partes de los años 70. Es otro de los títulos inolvidables que han enriquecido la infancia de generaciones. Un título indispensable que mantiene su frescura a día de hoy. Pero todo apoyado por una labor de un equipo técnico que eran todos absolutos genios. Los hermanos Sherman eran genios. Todas sus canciones fueron realmente inolvidables.
durante todas las películas de las décadas de los 60 y de los 70, el buen hacer de Robert Stevenson, la adaptación y la improvisación, digamos, en el guión de Bill Walsh y de Don DeGrady, que fueron los genios detrás de ese milagro que fue Mary Poppins, y que luego fueron los genios detrás del milagro de la bruja novata, y todo el equipo técnico que se perfeccionó. Lo único que faltaba en esta película era el propio Walt Disney, pero que su espíritu en la bruja novata está en cada fotograma, en cada personaje y en cada secuencia que vemos. En los ambientes victorianos, en los ambientes eduardianos, en lo entrañable de los personajes, en la ambientación y sobre todo en ese mágico Londres que siempre os he dicho que es realmente como el leitmotiv muchas veces de las películas de Walt Disney. El Londres de Peter Pan, el Londres de Mary Poppins, el Londres del regreso de Mary Poppins, el Londres de la bruja novata, el Londres de tantas y tantas películas Disney. Ese Londres lleno de misterio. Hay un plano en Mary Poppins que lo dice todo de Londres. Y también en La bruja novata. Esos planos son los siguientes. Cuando Dick Van Dyke le dice a Julie Andrews: Londres parece una gran selva dispuesta a que vayamos a descubrirla. ¿Vamos, Mary Poppins? Londres lo estamos comparando como una selva llena de aventuras. Y cuando los Rollins y la bruja novata, es decir, Angela Lansbury, llegan con la cama viajera a Londres y dice: ¿esto es Londres? Dice: claro, ¿no ves el ambiente y todo ello que hay? Un ambiente lleno de fantasía, de color, lleno de personajes maravillosos, lleno de números musicales, incluso étnicos en Portobello Road. Algunos de ellos fueron recortados, pero que vemos que son fantásticos, realmente extraordinarios, y que poco o nada tienen que envidiar a los de Mary Poppins. Filmada también en un formato Technicolor, ese Technicolor inolvidable que ya muy pocos directores utilizan y que convierten a las producciones Disney en auténticas piezas de orfebrería, tanto artística como argumental. Tantas capas argumentales que tiene La bruja novata como película antibelicista, porque Angela Lansbury quiere acabar con la Segunda Guerra Mundial, como progresión de personajes, como credibilidad de un niño que tiene en su mano, en su cómic, en su tebeo, el poder de cambiar incluso el curso de todos los acontecimientos de una película, incluso de un pueblo, incluso de una guerra. Todo ello de la mano de la Walt Disney Productions y de esta extraordinaria película que se llama La bruja novata. Creo que me he extendido un poquito más de lo habitual en la crítica, pero esta película realmente lo merece. Me la habéis pedido en numerosas ocasiones, este clásico de Disney, y qué mejor que en estos tiempos tristes que vivimos últimamente, de pandemia, poder alegrarnos una vida con una película como La bruja novata, una auténtica obra de arte hoy en día ya inigualable. Si ya el regreso de Mary Poppins se quedó unos escalones por debajo de la original, no creo que una continuación de La bruja novata o un remake de La bruja novata fuera factible. Igualar esta obra maestra que ya está clasificada como clásico honorífico por la productora, sea capaz de igualarse, aunque pudiera darse el caso. Me interesaría ver a lo mejor incluso una segunda parte, como en el regreso de Mary Poppins. Pero, como en el caso del regreso de Mary Poppins, no os hagáis ilusiones que pueda llegar a tener la calidad de esta película. Esta es una película ya no solo para disfrutar niños y jóvenes, sino también adultos, y que merece estar en la filmoteca de todos aquellos cinéfilos que se precien, porque es una auténtica joya de la cinematografía, donde los efectos visuales llegaron a un nivel de perfección tan absoluto que incluso pueden competir con los realizados a día de hoy. Yo estoy seguro que si hoy en día se realiza una película donde haya actores de carne y hueso de acción real con dibujos animados, como es el regreso de Mary Poppins, son capaces perfectamente de competir con los de La bruja novata, una película realizada hace 50 años ya. 50 años de La bruja novata. Hoy en día Angela Lansbury, nanogenaria, sigue existiendo. Los niños ya tienen más de 60 años, pero David Tomlinson ya no está entre nosotros, tampoco Roddy McDowall ni Sam Jaffe. Pero tampoco se puede decir lo mismo de Robert Stevenson. Incluso uno de los hermanos Sherman murió hace pocos años. Pero Richard Sherman sigue estando vivo y podría perfectamente supervisar canciones que hicieran una película similar a La bruja novata, pero igualar esta maravilla es muy difícil. La bruja novata, una auténtica obra maestra de la Walt Disney Productions
y un título inolvidable para intentar hacernos olvidar los tiempos aciagos en los que vivimos. Espero que os haya gustado la crítica, bienvenidos a todos los suscriptores, espero que os sigáis suscribiendo más a mi canal, darle a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y no os preocupéis que ya he vuelto y estoy bien. La bruja novata, un clásico inolvidable. Hasta pronto.